Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de la elasticidad de la demanda que iniciamos el día de ayer. Dijimos que la elasticidad de la demanda es la variación porcentual en la cantidad demandada dividida entre la variación porcentual en el precio y que esta básicamente es un índice de sensibilidad que tiene la demanda de ciertos bienes o servicios debido a variaciones en el precio. También dijimos que el concepto de elasticidad en economía se emplea para medir el cambio generado en las cantidades demandadas de un bien o servicio frente a los cambios en el precio, que para determinar la elasticidad de la demanda podríamos emplear esta fórmula. Para ello necesitaríamos saber o tener datos suficientes para poder calcular la variación porcentual en la cantidad demandada y la variación porcentual en el precio. Y tenemos otra opción o otra fórmula en la cual necesitamos la relación de demanda y ya sea el precio o la cantidad demandada, ¿tá? Y determinar la derivada de la relación de demanda. Entonces el día de ayer calculamos la elasticidad de la demanda a dos diferentes niveles de demanda y también verificamos que en ciertos intervalos la función es creciente y o decreciente. Establecimos también que el procedimiento para el cálculo de la elasticidad de la demanda era que primero íbamos a identificar las variables. Que cuando vamos a determinar la elasticidad de la demanda, ya sea a diferentes niveles de demanda o a diferentes niveles de precio, que nosotros construimos comúnmente una ecuación de elasticidad, puesto que la evaluaríamos en más de una ocasión. Y en el caso que solo fuésemos a evaluar para un solo nivel de demanda o para un precio específico, entonces solo aplicaríamos la fórmula. Pero en ambos casos tendríamos que identificar nuestras variables. Entonces identificamos las variables puesto que necesitamos identificar en función de qué vamos a calcular el coeficiente de elasticidad, puesto que este se puede calcular en función del precio o en función de la cantidad demandada, como es en este caso. Entonces, para este caso, identificamos las variables como la variable que se nos proporciona para sustituir es X, tenemos que calcular todo en función de X. Entonces, sabemos que P en función de X va a estar dado por 12 menos X elevado a la 1 medio.
Como X es la variable que nos dan para sustituir, entonces en nuestra fórmula, en X, sustituiríamos X. Solo nos restaría determinar la derivada. Bien, entonces vamos a derivar con respecto a P nuestra relación de demanda. Bien, habíamos ya identificado que en el caso de la demanda, la variable independiente es P. Entonces, la derivada de P es 1. Que la variable dependiente es X, que cuando derivamos X, su derivada la expresaremos como derivada de X con respecto a P. Entonces, para derivar esta expresión, siendo que esta es una función compuesta, aplicamos la regla de la cadena para funciones tipo potencia. Pasamos el exponente a multiplicar a toda la expresión, restándole una unidad al exponente, y luego multiplicando por la derivada del argumento. Entonces la derivada de 12 es 0 y la derivada de menos x sería menos derivada de x con respecto a p. Luego, como es común en nuestro procedimiento, tendríamos que despejar para la derivada de x con respecto a p. Esta expresión está elevada a un exponente negativo, entonces la expresaríamos con exponente positivo, convirtiéndola en un cociente en el cual en el numerador tendríamos la unidad y en el denominador a la expresión elevada a un exponente positivo. Bien, entonces, si multiplicáramos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, toda esta expresión estaría dividiendo. Si la pasamos al otro lado de la ecuación, pasaría a multiplicar, al igual que el signo negativo. Entonces tendríamos que menos 2 por 12 menos x a la 1 media va a ser igual a la derivada de x con respecto a p. Entonces, una vez que hemos identificado nuestras variables, entonces procedemos a construir nuestra ecuación de elasticidad. Y construimos una ecuación de elasticidad porque vamos a evaluar en más de una ocasión.
Bien, entonces, como nuestra fórmula implica que vamos a dividir P sobre X, entonces vamos a colocar en el numerador a P y habíamos identificado que P es 12 menos X a la 1 medio. Y que esto estaría dividido entre X. Y luego multiplicaríamos por la derivada. Vamos a multiplicar las expresiones. Multiplicaríamos estas expresiones para las cuales vamos a aplicar las propiedades de los exponentes, ya que tendríamos un producto de igual base, ¿no? Entonces, sumaríamos los exponentes. Entonces tendríamos un medio más un medio, que es 1. Y luego multiplicado 12 menos X a la 1 por menos 2. Nos da menos 2 por 12 menos X. Podemos multiplicar este menos 2 por todo lo que está dentro del paréntesis y esto le cambiaría el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, menos 2 por menos X sería 2X. Y menos 2 por menos 12 menos 24. Entonces esta es nuestra ecuación de elasticidad. Ahora vamos a evaluar nuestra ecuación de elasticidad a esos diferentes niveles de precio. Creo que aquí en la redacción del ejercicio faltó que había que completar este cuadro resumen. Entonces, en este cuadro resumen se nos pide los precios, que son los que ya nos proporcionan, el coeficiente de elasticidad, luego la clasificación de la demanda y luego qué efecto se da en el ingreso cuando hay pequeñas variaciones en el precio. Bien, entonces vamos a evaluar nuestra ecuación de elasticidad a los diferentes niveles de demanda proporcionados. Bien, entonces vamos a sustituir inicialmente 5. Ya evaluamos nuestra ecuación de elasticidad con 5. 2 por 5, 10. 10 menos 24 es menos 14.
menos 14 sobre 5 es menos 2.8. Luego evaluamos nuestra ecuación de elasticidad con 10. 2 por 10, 20, menos 24 menos 4. Menos 4 entre 10 es menos 0.4. Y finalmente, evaluamos nuestra ecuación de elasticidad con 8. 2 por 8, 16. 16 menos 24 es menos 8. Y menos 8 sobre 8 es menos 1. Bien, entonces vamos a completar esta tabla. Vamos a ubicar los valores de X proporcionado. El correspondiente índice de elasticidad Bien, como ven en esta tabla se incluye el valor absoluto del índice de elasticidad. Ya habíamos hablado que esto lo utilizan en los libros de economía. La razón por la cual se utiliza el valor absoluto del índice de elasticidad realmente no es muy claro. Desde el punto de vista matemático, nosotros trabajamos con el índice de elasticidad, con el valor que resulta de aplicar las fórmulas. Y de hecho, ¿verdad? Es conveniente utilizarlo, puesto que si nosotros le aplicamos valor absoluto y luego lo utilizamos para determinar eh, algunos otros datos, entonces esto obviamente me cambiaría los resultados y me daría resultados erróneos. Entonces por eso nosotros trabajamos con el índice de elasticidad tal como resultó de aplicar la fórmula. Bien, entonces sabemos que cuando el índice de elasticidad es un valor menor que menos 1, la demanda se clasifica como elástica. Que cuando el índice de elasticidad me da como resultado un número entre menos 1 y 0, la demanda se clasifica como inelástica. Y que cuando el índice de elasticidad me da exactamente menos 1, la demanda es unitaria. Bueno, entonces habría que definir qué tipo de variación vamos a tener en el precio. Esto usualmente ya se proporciona como dato cuando se formulan las evaluaciones. Entonces digamos que en este caso el precio aumenta.
Entonces, si la demanda es elástica y el precio aumenta, el efecto en el ingreso es que el ingreso disminuye, ¿no? Cuando la demanda es inelástica y el precio aumenta, el efecto sobre el ingreso es que este aumenta. Y en el caso de la elasticidad unitaria, cualquier incremento en el precio o cualquier variación en el precio o la cantidad demandada no modifica el ingreso, entonces no habría efecto. Bien, veamos otro ejemplo. Para este ejemplo se nos proporciona la ecuación de demanda de un producto y se establece que esta ecuación de demanda se da en el caso que la demanda se encuentre entre 40 y 90 unidades. Entonces, se nos pide que calculemos la elasticidad de la demanda cuando el precio es de 30. Si ustedes se fijan, esto difiere de los ejercicios anteriores porque en este caso solo tenemos un precio, un nivel de precio. ¿Sí? Recuerden que dijimos que es independiente si nos proporcionan el precio o la cantidad demandada, como en los ejercicios anteriores. De cualquier forma, nosotros podemos determinar la elasticidad. Solo que en este caso no me están dando varios niveles de precio, solo me están dando un nivel de precio. Es decir, me piden que determine la elasticidad de la demanda a un precio de 30 lempiras. Ahora bien, luego me pide que use este valor para calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda, cuando el precio de 30 se reduce a 28.50. Entonces, aquí, ¿verdad?, hay que saber interpretar la redacción. Se nos pide calcular la elasticidad de la demanda a este precio. Entonces, cuando aquí se establece que vamos a usar este valor para calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda, se refiere al coeficiente de elasticidad que se calculó. ¿Verdad? Algunas interpretan que lo que vamos a utilizar para determinar el cambio porcentual de la demanda son estos 30. No, estos 30 son para calcular el coeficiente de elasticidad. Y es el coeficiente de elasticidad, ¿verdad?, el valor del coeficiente de elasticidad, el que voy a utilizar para determinar el cambio porcentual aproximado de la demanda. Por esa razón, ¿verdad?, puse aquí las fórmulas para el cálculo de la elasticidad, ya que en esta fórmula se incluye esta forma en la cual podemos calcular la elasticidad dividiendo la variación porcentual en la cantidad demandada entre la variación porcentual en el precio. Entonces, porque para determinar
la variación porcentual en la cantidad demandada, si yo conozco el coeficiente de elasticidad y la variación porcentual en el precio, entonces bastaría con hacer un despeje de fórmulas y de esa forma poder obtener la variación porcentual en la cantidad demandada. Pero como no tengo la variación porcentual en la cantidad demandada, no puedo determinar con los datos que nos proporcionan el coeficiente de elasticidad. Entonces, si pudiera determinar la variación porcentual en el precio, ya tendría todo lo necesario para determinar la variación porcentual en la cantidad demandada. Claro, no me proporcionan la variación porcentual en el precio, pero sí puedo calcularlo, pues el ejercicio establece que el precio de 30 se reduce a 28.50. Entonces puedo determinar una variación en el precio y obviamente si puedo determinar una variación en el precio, puedo determinar una variación porcentual en el precio. Entonces lo primero que tendríamos que hacer, tal como se establece aquí en el ejercicio, es determinar la elasticidad de la demanda al precio de 30 lempiras. Entonces, lo primero, identificamos nuestras variables. P, ¿qué es P? P es 30 lempiras. Luego, habría que identificar qué es X, ¿no? Como en este caso no vamos a construir una ecuación de elasticidad, solo vamos a calcular la elasticidad, entonces no tendría sentido identificar X como una variable. Es decir, si yo fuera a construir una ecuación de elasticidad porque voy a evaluar con más de un nivel de precio, entonces al construir la ecuación de elasticidad necesitaría despejar de esta relación de demanda para X. Pero este no es el caso. Lo único que necesito es determinar el valor de X. Entonces, ¿y cómo determino el valor de X? Pues voy a sustituir a P en la P de la relación de demanda y luego resolvería para X. Entonces, en este caso, voy a sustituir 30 en P y luego resolveríamos para X. Treinta al cuadrado es 900. Entonces, para resolver para X, voy a trasladar los 900 al otro lado de la ecuación. Entonces, para poder despejar para X, necesito eliminar esta potencia. Y para poder eliminar esa potencia, voy a aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Entonces, tendríamos que X menos 40 es igual a la raíz de 1600, que sería más o menos
40. Bien, entonces voy a tener dos valores de X, ¿no? Que dan solución a esta ecuación. Tendríamos que X va a ser igual a más o menos 40 más 40. Entonces tendríamos un X1 donde tenemos a 40 más 40 y esto da como resultado 80. Y tendríamos un X2 donde tendríamos menos 40 más 40 y esto es igual a 0. Pero ya se estableció que para esta relación de demanda, el nivel de demanda que se encuentra entre 40 y 90. De estos dos valores, el que cumple esa condición es 80. Entonces, para nosotros, X es 80. Bien, entonces tenemos P, tenemos X, solo nos faltaría determinar la derivada, ¿no? Bien, entonces la derivada de P al cuadrado es 2P. Luego, esta expresión es una función compuesta. Aplico la regla de la potencia para funciones compuestas. Paso el 2 a multiplicar a toda la expresión, restándole una unidad al exponente y luego multiplicando por la derivada interna. Y luego derivamos el otro lado de la ecuación, la derivada de una constante es 0. Entonces, solo nos restaría despejar para la derivada. Entonces, este 2P pasaría del otro lado de la igualdad con signo contrario. Tenemos que 2 por X menos 40 por la derivada de X con respecto a P es igual a menos 2P. Y luego, al despejar para la derivada de X con respecto a P, tendríamos que 2X menos 40 pasa al otro lado de la ecuación a dividir. Entonces aquí podemos simplificar las constantes. Y tendríamos que nuestra derivada es menos P sobre X menos 40. Obviamente vamos a
sustituir los valores de P y de X que ya conocemos. Entonces vamos a calcular nuestro coeficiente de elasticidad. Entonces tenemos P, que es 30, sobre X, que es 80, multiplicado por la derivada. Y la derivada es menos P, es decir, menos 30, sobre X, que es 80, menos 40. Entonces, 30 por menos 30, menos 900. Y aquí nos quedaría 40, ¿no? 80 menos 40 es 40. Entonces, 80 por 40 son 3200. Menos 900 entre 3200 nos daría como resultado negativo 0.28. No nos piden clasificar la elasticidad en este caso, pero aquí la demanda es inelástica. Bien, entonces ya determinamos la elasticidad de la demanda. Entonces nos dicen que con este valor vamos a calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda, cuando el precio de 30 se baja a 28.50. La razón es porque aquí me están dando una variación en el precio y puedo obtener la de forma porcentual. Entonces, volviendo a esta fórmula, ya tengo el coeficiente de elasticidad, puedo calcular la variación porcentual en el precio. Entonces, puedo perfectamente determinar la variación porcentual en la cantidad demandada. Bien, para determinar la variación en el precio, vamos a restar, recuerde, el precio 2 del precio 1. Entonces identificamos el precio 1 como 30 porque, ¿verdad?, es el precio inicial, y luego dice que se rebaja el precio a 28.50. Este sería el precio 2. Y de forma porcentual, solo tendríamos que dividirlo entre el precio entonces, la fórmula para determinar la variación porcentual del precio va a ser igual a precio 2 menos precio 1 dividido entre el precio 1.
Entonces, el precio 2 es 28.50. El precio 1 es 30. Y dividido entre el precio 1. Entonces tendríamos que 28.50 menos 30 es 1.5. Y 1.5 entre 30. Negativo 1.5 sería aquí, ¿verdad? Entre 30 me da como resultado negativo 0.05. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros trabajamos con el coeficiente de elasticidad, no con el valor absoluto del coeficiente de elasticidad. Porque si trabajáramos con el valor absoluto del coeficiente de elasticidad, entonces los cálculos estarían errados. Analicemos qué sucede con la demanda cuando el precio disminuye. De acuerdo con la ley de la demanda, la cantidad demandada debería de incrementar. Recordemos que cuando hablamos de variaciones, un signo negativo implica una disminución. Y eso fue lo que sucedió con el precio. El tren del precio de 30 se redujo a 28.50, es decir, hubo una disminución porcentual en el precio del 5%. Entonces, la variación en la demanda debería de ser positiva, puesto que la ley de la demanda establece que si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Entonces, si nosotros no trabajamos con el coeficiente de elasticidad, ¿verdad? Aquí, si trabajáramos con el valor absoluto, al calcular la variación porcentual en la cantidad demandada, nos daría un valor negativo. Y eso es incorrecto, puesto que si el precio disminuye, la cantidad demandada debe de aumentar. Entonces, vamos a valernos de esta fórmula para calcular la variación porcentual en la cantidad demandada. Es decir, despejaríamos para este. Entonces pasaríamos la variación porcentual en el precio a multiplicar el coeficiente de elasticidad. Es decir, que la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser igual al coeficiente de elasticidad multiplicado por la variación porcentual en el precio. Entonces la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser igual a negativo 0.28 multiplicado por negativo 0.05. Entonces aquí, como en efecto debería de resultar, me da un valor positivo de 0.014, es decir que la demanda se incrementa en 1.4%. Entonces, de ahí la razón por la cual es importante que para nuestros cálculos utilicemos el coeficiente de elasticidad, no su valor absoluto. Bien, veamos otro ejemplo. Para este siguiente ejemplo, se nos pide determinar la elasticidad de la demanda a 3 diferentes niveles de precio. En los ejercicios anteriores, recuerdan, la calculamos a diferentes niveles de demanda. Aquí lo vamos a calcular a diferentes niveles de precio.
Y eso es independiente, al igual que cuando hacemos cálculo con la demanda, ¿no? Si conocemos el precio o la cantidad demandada es indiferente, pues. Si conocemos uno, podemos determinar el otro. Bien, entonces nuestro procedimiento siempre va a ser el mismo, ¿no? Identificamos la variable porque en este caso ahora tenemos que construir nuestra ecuación de elasticidad en función del precio, ¿no? Puesto que es la variable que se nos proporciona para sustituir. Entonces, en este caso, P permanece siendo P. Habría que identificar X, pero como lo que nos dan es una forma implícita de la demanda, habría que despejarla para X, ¿no? Entonces, si despejamos para X, aquí P cuadrado pasaría al otro lado con signo negativo, es decir, X cuadrado es igual a 25 menos P cuadrado. Y luego, para eliminar el cuadrado, aplicaríamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, por lo cual X va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 menos P cuadrado. Bien, entonces tenemos P, tenemos X, solo faltaría determinar la derivada de X con respecto a P. Derivamos ambos lados de la ecuación. Por ser una función compuesta, aplicamos la regla de la potencia para funciones compuestas. Un medio multiplicado por toda la expresión elevada al exponente reducido en una unidad. Y luego esto multiplicado por la derivada interna. La derivada interna, en este caso la derivada de menos p al cuadrado sería menos 2p. Simplificamos y vamos a pasar al denominador esa expresión que tiene exponente negativo, ¿no? Diríamos que la derivada es menos p sobre 25 menos p cuadrado elevado a la un medio. Bien, ahora construimos nuestra ecuación de elasticidad.
P continúa siendo P. X es 25 menos P al cuadrado a la 1 medio. Y la derivada es menos P sobre 25 menos P cuadrado a la 1 medio. Entonces, realizamos el producto de las fracciones algebraicas, multiplicamos numerador con numerador, nos daría menos P al cuadrado, y al multiplicar los denominadores, vamos a copiar la base y sumar los exponentes. Entonces, 1 medio más 1 medio es 1, entonces tendríamos 25 menos P cuadrado a la 1. Entonces, ya tenemos nuestra ecuación de elasticidad. Entonces, tendríamos que evaluarla para estos diferentes niveles de precio. Bien, entonces, cuando el precio es de 2.8868, el coeficiente de elasticidad es de negativo 0.5. Cuando el precio es de 3.5355, el coeficiente de elasticidad es de menos 1. Y cuando el precio es de 4.0825, el coeficiente de elasticidad es menos 2. Entonces completamos nuestro cuadro resumen. Entonces, para precios de punto 8868, para precio 3.5355 y para precio 4.0825.
Entonces, cuando el coeficiente de elasticidad es un número entre -1 y 0, la demanda es inelástica. Cuando el coeficiente de elasticidad es exactamente -1, la demanda es unitaria. Y cuando el coeficiente de elasticidad es un número menor que -1, la demanda es elástica. Bien, aquí vamos a asumir que el precio disminuye. Entonces, si la demanda es inelástica y el precio disminuye, entonces el efecto que se produce en el ingreso es que este también disminuye. Si la demanda es unitaria, cualquier incremento o disminución en precio no modifica el ingreso. Es decir, que no hay efecto. Y cuando la demanda es elástica, si el precio disminuye, el efecto en el ingreso es que este aumenta.